Primero voy a leer un resumen, después voy a leer otro resumen y después empezar. Entre la vida y el mundo, entre uno y lo otro, entre el individuo y la sociedad, entre lo inmaterial y la materia, entre la mente y el cuerpo, entre la causa y el efecto, parece que tiene una forma, entre A y B y X y Y, entre la psicología y la sociología hay abierta una zona, una dimensión que no es ni una cosa ni la otra y que no se puede explicar, ni siquiera decir, ni tan siquiera ponerle un nombre, pero que llena todo, incluso al lenguaje, incluso a X y Y y a la vida diaria, y al individuo y la sociedad. Este es el objeto de la psicología social. Si este no es, no hay otro. Como esa zona no tiene nada, lo único que tiene es forma, y como lo único que tiene es forma, es un objeto estético, como los del arte y los de las caras de la gente. Si se observa bien, las creencias, los valores, los principios, los significados y también la ética son objetos estéticos. Tal vez este sea el inicio de la psicología social, pero su conclusión ha sido otra. Y la palabra conclusión suele significar a la vez o que se saca una moraleja o que ahí se acaba. Y la moraleja es que la psicología social resulta un fracaso, que se puede expresar en un par de frases que se oyen en las clases de psicología social. Una que se le oye decir a los alumnos, la de que ¿cuál es la diferencia con la sociología? Y la otra que la dicen los profesores, la de que toda psicología social. Cuando se dice cualquiera de las dos frases, quiere decir que no ha servido para nada que haya existido una psicología social. Siguiente resumen. La belleza del conocimiento occidental se puede sintetizar como sigue. El conocimiento occidental dividió al mundo en dos para así tener dos cosas que unir, y que al tratar de unirlas se le apareciera en medio el infinito y lo ilimitado. Y gracias a ello nunca se le acabara lo desconocido y así pudiera seguir conociendo todo lo que quisiera. En cambio, la cultura oriental se quedó inmóvil en su mundo de una pieza, fundamentalista. Los dos en los que lo dividió pueden ser, entre otros muchos más, la mente y la materia, o el individuo y la sociedad, o la psicología y la sociología, entendiendo por estas dos palabras como lo hace Gilbert Simondon, todo lo que tenga que ver con las ciencias individuales por un lado y todo lo que tenga que ver con las ciencias sociales por el otro, o sea, el conjunto de las ciencias humanas. Para el sentido común académico, que no puede decirse que sea un portento de teoría ni de sutileza, con estas dos cosas, sumándolas, el mundo ya está definido y terminado, es decir, instituido e institucionalizado. Porque al sentido común académico le gusta encontrarle respuestas a las preguntas. Pero para un sentido común más sofisticado, digamos, de segundo orden, uno al que le gusta buscarle tres pies al gato, al que le gusta encontrarle preguntas a las respuestas, capaz de volver a pensar el sentido común sin necesidad de salirse de él, entre lo psíquico y lo social lo que queda no es nada, sino lo que queda sí es algo, a saber, una zona imprecisa, inmedible, incuantificable, inverificable, que no es hecha de cosas ni de piezas ni de componentes, que nunca alcanza a tener nombre, que no es ni lo uno ni lo otro, ni la suma ni la mezcla ni el promedio de lo uno y de lo otro, sino que es una zona tercera, la del sentido, una terceridad como la llamó Peirce, que podía inmejorablemente invocar también a una tercera ciencia que no fuera ni psicología ni sociología y que no fuera ni promedio, ni suma, ni puente, ni bisagra, ni guión, ni flechita entre las dos. La psicología social. La psicología social, al parecer, como se le ocurrió a varios, a Charles Cooley, por ejemplo, era la que podía y debería dar cuenta de esa entidad etérea que, por decirlo de algún modo, es una especie de mente material o de materia mental, emocionantísima de intuir y concebir, como le habrá sucedido a algunos, desde George Herbert Mead hasta Kurt Lewin, desde Muzafer Sherif hasta Serge Moscovitz. No menos, pero sobre todo no muchos más. Y es que, como decía Simondon, la realidad humana no es ni psíquica ni social, sino centralmente psicosocial. Y por lo tanto, como asevera Pierre Moisinger,
Su situación intermedia entre la psicología y la sociología parecía prometerle un nivel propio. Sin embargo, la psicología social no logró hacer aquello que le tocaba, porque en lugar de ponerse a inventar conocimiento, lo único que le empezó a interesar fue sobrevivir, esto es, convertirse en una disciplina universitaria con lo cual ser aceptada y reconocida y por lo tanto mantenida en la acepción de conservarla y en la acepción de que le dan de comer. Prefirió alcanzar a llegar al fin de la quincena que alcanzar la sabiduría. O dicho en otras palabras, eligió institucionalizarse, lo cual implica entrar dentro de una clasificación oficial de las ciencias establecidas como psicología o sociología, y por obligación entonces aceptar alguno de sus objetos de estudio, o el individuo o la sociedad, aunque poniéndole algún distintivo curioso y correcto para que se viera que tiene su chiste, o sea, dedicarse a la interacción, que suena bien, porque es como un individuo, pero que vive como en una sociedad. Y a partir de ahí proceder a elaborar reportes y dar informes periódicos que los demás pudieran decir que estaban bien. A cambio de esos deberes, tendría un departamento, más bien pequeño, eso sí con secretaria y archivero y toda la cosa, una modesta partida presupuestal nada del otro mundo, y ya después, salvo que tengamos un recurso, y ya después, como parte de sus prestaciones y otros estímulos, el permiso para formar asociaciones, organizar congresos, otorgarse premios mutuos y convencerse entre ellos de que su disciplina es muy especial. Ceremonias todas estas muy típicas de oficina, como las roscas de Reyes o el cumpleaños de la señorita Gómez. Y por eso, a la psicología social, cuando solicitó su nicho en las universidades, la remitieron a las facultades de ciencias individuales o de ciencias sociales, no como disciplina por derecho propio, sino como subdisciplina ya fuera de la psicología o de la sociología, acatando sus unidades de análisis, sus métodos de estudio, su campo de trabajo, sus maneras y sus modales, su vestimenta y su terminología, sus pares y sus colegas. Por eso todavía hay una psicología social psicológica o individual y una psicología social sociológica o social, dependiendo de dónde fue a parar. Y por eso, ya sea de un modo o de otro, el aciago destino de la psicología social ha sido el de ser una ciencia segundona, con perdón de la palabra ciencia, se me entiende. Ivana Markova menciona que un reporte de la UNESCO elaborado en los años 50 vio la posición de la psicología social como particularmente difícil, ya que parecía estar unida en parte a la psicología y en parte a la sociología. Según Moessinger, históricamente, la mandaron a la psicología. Según Immanuel Wallerstein, los llamados psicólogos sociales trataron efectivamente de permanecer en el campo de las ciencias sociales. Pero en general, la psicología social no tuvo éxito en el establecimiento de su propia autonomía institucional, estoy citando, ¿no? En muchos casos sobrevivió como subdisciplina de la sociología. Según la Markova, mientras que las organizaciones internacionales de ciencias sociales la colocaban junto a la sociología, en las instituciones de educación superior se encontraba más frecuentemente en los departamentos de psicología, excepto en la UAM Iztapalapa. Y según Simondón, en resumidas cuentas, la psicología social no fue capaz de superar la separación de la psicología y la sociología porque no ha podido renunciar a un modo de pensamiento binario y no ha sabido tener un pensamiento terciario ni mucho menos unitario. Los autores arriba citados son una psicóloga social, un psicólogo, un sociólogo y un filósofo. Una institución es un aparato de preservación de sí mismo y una máquina de crecer, ya que supuestamente mientras más grande sea, más difícil es que se deshaga, lo cual no es necesariamente cierto. Así que a lo mejor una institución más bien es una máquina de guardar poder, pero en todo caso tiende a absorber lo que se le ponga enfrente y a moldarlo a su lógica y aclimatarlo a sus modos. Para lo que sea que lo haga,
Una institución universitaria lo que hace es que fija, rotula, marca, clasifica, legaliza, le cuelga un café a todo conocimiento que ingresa en ella, para que ya no piense, porque pensar, como decía Machado, es siempre pensar lo impensado, y esto siempre echa todo a perder porque es muy incontrolable y por ende atenta contra la institución. Por eso Moscovici, en una entrevista que le hacen en los años 80 sobre el porvenir de la psicología social, dice que para el año 2015 va a dejar de ser una ciencia de investigación y creación y se va a convertir por la vía de la ultraburocratización, palabra textual de él, ultraburocratización, en una ciencia de enseñanza y aplicación. O como dice Ivana Markova siguiendo a Hegel, las ideas crean instituciones, las instituciones asesinan ideas. La conclusión de la psicología social se puede ver en la siguiente anécdota con moraleja y terminación, o con terminación y moraleja. Hay un libro firmado por Seth Moscovici e Ivana Markova que se titula La hechura de la psicología social moderna, que se subtitula grandilocuentemente La historia oculta de cómo una ciencia internacional fue creada, y donde se habla del nacimiento de una nueva ciencia. Órale. En este libro se cuenta la historia de la institucionalización de la psicología social a manos de un, textual otra vez, Comité de Psicología Social Transnacional, fundado en Estados Unidos, el cual se puso a contactar psicólogos sociales en todas latitudes. En México, por ejemplo, fueron contactados Héctor Manuel Capello, Rogelio Díaz Guerrero y Luis Lara Tapia. Se concluiría que tal empresa fue un éxito. Por ejemplo, la LAPSO, Asociación Latinoamericana de Psicología Social, proviene de ahí. Y efectivamente, la AMEPSO, Asociación Mexicana de Psicología Social, y la SOMEPSO, Sociedad Mexicana de Psicología Social, fundadas por los tres contactados, cada uno la suya, claro, tienen esa influencia. Por eso el doctor Capello es nuestro presidente honorario. Moscovici estuvo activamente involucrado. La moraleja y la terminación es que el éxito del comité es el fracaso de la psicología social. Casi todo el tiempo su presidente fue Leon Festinger, el discípulo aventajado de Kurt Lewin. Y un día de 1979, Festinger, activamente comprometido con la institucionalización de la psicología social, abruptamente, de un día para otro, cerró su laboratorio y se marchó. Y se retiró de la psicología social. Se dicen las malas lenguas que se puede jugar ajedrez. Porque se dio cuenta de que estaba equivocada, ya que, en primer lugar, mientras que la especie humana tiene una fortísima inclinación a acumular cosas como catedrales, libros o retratos, no existe, sin embargo, ninguna psicología de los objetos. En segundo lugar, mientras que la especie humana tiene fascinación por jugar ruleta, fútbol, muñecas, no hay una psicología del juego. Y finalmente, lo cito, otro extraño fenómeno es la cantidad de energía, trabajo y tiempo que le dedicamos a las actividades estéticas, decoración, color, artes visuales, música, danza, poesía. Y no obstante, no hay ni un cuerpo de conocimiento, ni una teoría que podamos llamar una psicología de lo estético. Por eso la abandonó. El mismo Moscovici, quien fue el último presidente de este comité, dejó finalmente de nombrarse psicólogo social para definirse como teórico del conocimiento. Esto lo dijo aquí en México cuando vino a recibir la honoris causa que le dio la muerte. ¿Puedo decirlo alguna vez? Aquí se atrevió. Sabíamos habrá algo en la psicología social que quien mientras más la conoce más se desencanta. Ahora bien, también las dos cosas en las que se divide el mundo pueden ser las ciencias de la cultura y las ciencias de la naturaleza. Y visto desde esa perspectiva, parece que al final de cuentas la psicología y la sociología no son cosas tan opuestas entre sí, ya que ambas están institucionalizadas dentro de las universidades. Y las universidades modernas, en razón de su propia historia, tienen una versión del conocimiento tomada de las ciencias naturales, la concepción heredada, como la llama Zucker.
según la cual toda la realidad, la vida, el mundo, es nada más que últimamente naturaleza, y por lo tanto, tanto el individuo como la sociedad son una especie de fenómeno natural que acontece, que acaece y al cual hay que encontrarle sus leyes naturales. Y por ello, la idea institucional de la psicología y de la sociología es que, si de veras quieren ser ciencias instituidas, institucionalizadas e institucionales, tienen que ser nomotécnicas, esto es, productoras de leyes, bastante parecidas, por supuesto, con la misma lógica, muy a la kantiana, a las de la física, la newtoniana, la clásica, que es una ciencia mecánica. Por eso se entiende en las universidades la preponderancia, por una parte, de una psicología experimental o una psicofisiología, y por la otra de una sociología positivista, especie de ingeniería de la sociedad. Porque quien quiere entrar en la universidad y triunfar dentro de la institución, tiene que producir este tipo de conocimiento, que es el del prestigio académico. O puesto en otras palabras, la psicología y sociología no son los 3 pies del gato de hace rato, sino la misma gata revolcada de hace mucho. Y entonces, parece que la oposición de fondo no está entre la psicología y la sociología, que no son más que 2 metodologías similares, sino entre 2 maneras de tocar el mundo. Una que es estética y la otra que es mecánica. La primera, hecha de impresiones y sensaciones, de intuiciones y metáforas, donde nada es exacto, todo es impreciso. Y la segunda, hecha de mediciones y clasificaciones, de verificaciones y definiciones, donde todo es puntual. La oposición está entre ver la vida como una unidad y ver la vida como fragmentos, entre un conocimiento tembloroso y un conocimiento asegurado. En efecto, la diferencia de verdad no es entre el individuo y la sociedad, ni entre la cultura y la naturaleza, ni entre la izquierda y la derecha, sino entre alguien que al mirar el mundo todo lo integra en una unidad orgánica y sin fisuras, y alguien que al mirar el mundo todo lo separa en piezas aisladas. La distinción de fondo está entre un conocimiento que es un modo de ser y que tienta, que tantea para ir averiguando de qué se trata la realidad, y un cuerpo oficial de legajos aprobados por las burocracias universitarias, entre un intento de entender y los dictámenes de los funcionarios. Y podría dar muchos ejemplos, pero no me repito. A este conocimiento tanteante y tembloroso, acorde a la zona del medio de la realidad, que de repente ya no es una terceridad, sino que es otra vez la unidad del mundo, se le puede denominar conocimiento estético. No por bonito, sino porque lo que piensa, lo que mira, lo que encuentra, lo que inventa, es una realidad donde todo forma parte de todo. No como mera frase para quedar bien, sino en serio, donde ni el individuo, ni la mente, ni la materia, ni la sociedad, ni la psicología ya no están, porque en rigor desde antes constituían una integridad total y unitaria que nunca separa ni divide todo lo que forma parte de ella, incluyendo por supuesto al propio conocedor, a uno mismo, a nosotros mismos, que no está desde fuera observando, sino revuelto en lo que mira. La oposición es entre lo estético y lo nomotécnico, porque producir leyes siempre es institucionalizador, entre lo estético y lo institucional, entre lo estético y lo mecánico, porque lo mecánico está hecho de piezas sueltas que, aunque interactúen entre sí, nunca pasan a formar parte del todo. Entre un conocimiento que nunca sabe nada a ciencia cierta y una ciencia cierta que siempre lo sabe todo, porque ya cerró el mundo. Ciencia sábelo todo. Entre lo interesante y lo interesado. Lo estético, cada vez que tomo traguito de café cambia de tema. No crean que es traguito de café cambia de tema. Lo estético no tiene contenido, sino forma. No tiene elementos sino situaciones. No tiene datos sino impresiones. No tiene piezas sino ritmos. No tiene procedimientos sino intuiciones. No tiene causas ni tiene intenciones sino analogías y parecidos. Y no tiene resultados sino narraciones, historias, relatos, crónicas, cuentos, descripciones, ensayos, ejemplos. La primera etapa de la revista de las Homers se llamaba Crónicas y Fundamentos de la Psicología Social. Por esta razón me sigue gustando mucho ese libro. Bueno. Y el hecho de que ningún comité académico esté de acuerdo con lo que acabo de decir significa efectivamente que lo estético no es institucional.
Lo estético no puede pertenecer a las ciencias individuales ni a las ciencias sociales porque no puede pertenecer al conocimiento institucional, porque el que ingresa a él se destruye a sí mismo. Es cosa de preguntarle a la psicología social qué fue lo que le pasó. Cuando la aceptaron los comités académicos, en ese momento perdió su propio conocimiento y sus propias posibilidades. Lo único que le quedaba era ser una buena oficinista. No se vaya a pensar que esto es una crítica a la psicología social. Nada más es un requisito. Y la psicología social, que casi nunca pudo ser, era una estética de lo social. Y por esta razón se puede encontrar salpicada a lo largo del siglo XX la idea de una sociomorfología, que sería su equivalente, y que se refiere al conocimiento de la forma de lo social, que es lo que hacía George Simmel. Oswald Spengler se refiere a una morfología histórica, Eugenio Dors plantea una morfología de la cultura, Henri Faucillon habla de una morfología de la sociedad, Rudolf Arnhem menciona una morfología histórica, y Jean Duvignot propone llamar sociomorfología al conjunto de las investigaciones diseminadas en las disciplinas como estética, historia, psicología o filosofía, donde se encuentran a disgusto y como exiliadas, y menciona, entre otros, a autores tales como Erwin Panofsky, Ignaz Meyerson, Siegfried Gideon, Faucillon o Louis Montfort. Quien conozca a estos autores sabrá de qué se trata. Quien no los conozca pasará una bonita tarde averiguando. Esta sociomorfología se encarga más o menos de estudiar la manera de ser de lo que tradicionalmente se había denominado espíritu, esa especie de mente de la situación, como cuando se habla del espíritu de la época, y que a partir del siglo XX se le denominó mentalidad, que es esa forma estructurada de ir pensando cualquier cosa que se piensa en cada cual situación, como cuando Lévi-Brühl habla de la mentalidad primitiva. Ahorita aquí, por no tener otro nombre, a la psicología social, esta que se malogró, se le podría denominar una psicología estética de la situación social, pero en el mismo entendido que en todos los casos de que no se trata del nombre institucional de una disciplina, sino que es la descripción de un modo de conocimiento, al igual que, por ejemplo, los Estados Unidos de América no son el nombre de un país, nombres de países son México, Francia, Cataluña, Escocia, sino que se está describiendo a unos estados que están unidos y que están en América, o a una psicología que es estética y que estudia situaciones y que son sociales. Y así pues, una psicología estética de la situación social, salud, se emparenta menos, tiene menos en común con la psicología social institucionalizada, la cual a su vez es más bien prima hermana de la psicología cognitivo-conductual y de la sociología más positivista y cuantitativa, aunque la psicología social diga que no, pero eso es parte de su discurso. En cambio, con quien se emparenta más y a quien se parece mejor es con la historia, con la literatura, con la psicología colectiva, con la filosofía y con las críticas de cine, de arte y de la cultura, en especial de la cultura cotidiana. La historia, en tanto disciplina, como dice Wallerstein, es muy buen ejemplo de la historia, por más que se dedique al estudio de las realidades sociales, habitualmente se negó a ser identificada con las ciencias sociales, y en general siempre está más cerca de las facultades de letras, toda vez que ambas, historia y letras, narran situaciones en donde si se le quita la narración se pierde el conocimiento. La psicología colectiva, cuyos últimos libros datan de los años 30, el de Charles Blondel y los de Maurice Halbach, se juntó laboral, amistosa e instintivamente con los historiadores, con Marc Bloch o Lucien Ferrat, ambos fundadores de eso que empezó a llamarse la historia de las mentalidades. De hecho, esta historia hablaba muy a menudo de una psicología colectiva, mientras que a la psicología colectiva frecuentemente se la llamaba psicología histórica. Y es que si de repente no puede establecerse diferencia de la literatura con la historia, como asevera Hayden White, tampoco con la psicología colectiva, porque en todas ellas la forma de describir las situaciones forma parte de las situaciones descritas, de modo que el objeto de estudio también radica en la manera en que se lo dice, y por eso, por ejemplo, Benedetto Croce podía afirmar que la historia es una ciencia estética. A la novela, por su parte, fácilmente se la puede entender como un conocimiento
que entra en las formas de pensar y sentir de una situación dada y las expone como si fuera una historia, es decir, contándolas. Y finalmente, todas las facultades de filosofía son las facultades de letras, título ortodoxo que tienen, tradicional. Y por cierto, lo que la gente todavía entiende por filosofía se mezcla grandemente con la literatura. Según la gente, los filósofos son medio escritores y los escritores son medio filósofos. O tal vez la mejor prueba es que cuando la filosofía se institucionalizó como una epistemología científica, descalificó con sobradez a toda la tradición filosófica, Hegel, Nietzsche, Husserl, por ser pura literatura, y en efecto eso es, literatura pura. Por eso a los filósofos les dan premio Nobel de literatura, Roussel, Bergson, Sartre, ya que lo acepten así. Sería mentira decir que la gente lee filosofía, pero no que se hace las mismas preguntas, como por ejemplo la que se hace Camus, que es escritor: ¿por qué no nos suicidamos? La gente sí efectivamente lee novelas, ensayos, poemas y críticas, que ciertamente están escritos para que los lea la gente, cosa que nunca se podrá decir de la ciencia. Y tampoco sería verdad que lee historia, pero le gusta que se la cuente, lo cual quiere decir que estos conocimientos genuinamente pertenecen a la cultura y no a las instituciones. Y casualmente, tales conocimientos corresponden a lo que la UNESCO clasifica como el área de humanidades, que son las que, para que mejor se entienda, a últimas fechas les estorban a los tecnócratas universitarios, que preferirían desaparecerlas porque no son ciencias naturales ni sociales, ni nomotécnicas, y según ellos no sirven para nada, porque nadie monta un negocio emprendedor estudiando humanidades. Si la psicología social hubiera elegido acercarse mejor a las humanidades, sería hoy una disciplina muy distinta, menos metodológica y más filosófica, histórica y literaria. Por todo esto puede notarse que múltiples psicólogos sociales que están aquí en esta sala, me consta, sociólogos, antropólogos, politólogos, economistas, geógrafos o jurisconsultos, que se sienten apretujados en los cartabones de su disciplina, visitan con alegría traviesa, como de niño de pinta, es decir, sin escuela, es decir, sin escuelas, es decir, sin corrientes, estos tipos de conocimiento que son menos probados pero más significativos, que se encuentran en los libros desescolarizados como los de Bachelard, de Baudrillard, de Virgilio, de Maurice Bergman, de Marshall Bergman, de Octavio Paz, de Richard Sennett o de Peter Sloterdijk, que no son disciplinarios, ni multidisciplinarios, ni interdisciplinarios, sino desdisciplinarios. Si una psicología estética de las situaciones sociales se quisiera volver una disciplina institucionalizada para así estar más segura y duradera, lo que harían con ella en las universidades sería meterle en una oficina, ponerle un letrerito en la puerta, nombrarle un jefe antes que nada, y a la primera de cambio solicitarle su plan de estudios, incluyendo objetivos, mecanismos de evaluación y bibliografía. Exigirle sus prácticas de intervención en la comunidad para que demuestre para qué sirve. Nombrarle un jefe antes que nada, y a la primera de cambio esto, solicitarle su plan de estudios incluyendo objetivos, mecanismos de evaluación y bibliografía. Exigirle sus prácticas de intervención en la comunidad para que demuestre para qué sirve. Preguntarle en qué departamento quiere estar, en el que quiera pero que se decida, aconsejándole que en el de sociología, porque en el de psicología ya le ganó lugar a una ciencia que se llama psicología social, y recordándole, como quien no quiere la cosa, que debe hacer lo que se le indique. Por eso el psicoanálisis no quiso entrar a las universidades. Pero esto le sucedió, por ejemplo, a la teoría de las representaciones sociales o a los métodos cualitativos, que como se sabe, actualmente son todo un éxito. Vacío, pero éxito. Los métodos cualitativos son la modalidad buena onda de los métodos cuantitativos. La verdadera alternativa sería tal cual la hermenéutica. En cambio, al parecer, la psicología social construccionista, por ejemplo la de Kenneth Gergen, que le gusta mucho venir a México para salirse a turistear después, estuvo redactada expresamente para no poder ser institucionalizada
y por eso nunca acabó de cuajar dentro de la disciplina. Y en ese mismísimo sentido, el socioconstruccionismo de Tomás Ibáñez planteó alguna vez que el objetivo de la psicología social era acabar con la psicología social. Y la razón es que, como el mismo Tomás Ibáñez dice textualmente, un mundo sin física cuántica sería un mundo distinto. Un mundo sin alcohol sería un mundo distinto. Un mundo sin psicología social sería el mismo mundo. O dicho al revés, el trabajo pendiente, el proyecto pendiente de la psicología social es fundar a la psicología social, porque no lo ha hecho. En suma, hay un modo de conocimiento que pudo haber sido de la psicología social que no puede disciplinarse, es decir, institucionalizarse, porque el solo hecho de hacerlo lo deshace por la vía del acartonamiento, como le sucedió a la teoría de la Gestalt, y que para conservarse tiene que mantenerse desdisciplinado, y si lo apuran, indisciplinado, toda vez que se trata de un conocimiento que no admiten las administraciones de las universidades y que no está permitido dentro de sus oficinas. Pero siempre quedan los pasillos, aunque a veces también los quieren controlar los funcionarios. Esto sucede en mi facultad, como cuando se prohíbe pegar carteles en los corredores si no están debidamente autorizados por los administradores y los quitan inmediatamente, o cuando hay que pedir permiso para utilizar la explanada para hacer una reunión y si no les desconectan el sonido, o como cuando en el auditorio no dejan que haya gente sentada en el suelo. Vengo de un lugar terrible, Pero de todos modos quedan los pasillos, para hablar de muchas cosas, y entre ellas, para discutir el conocimiento sin preguntar de qué ciencia es eso y para qué le va a servir cuando sea grande. Y quedan las escaleras principales que tan despreocupadamente sirven para sentarse y ver pasar la vida, y las bibliotecas, y las cafeterías, y quedan los estudiantes, esos seres no institucionalizados que todavía quieren imaginar la realidad toda junta y pertenecer al mundo y no nada más a un departamento, y a los que todavía les interesa el conocimiento porque es interesante y no porque vaya a venir en el examen. En efecto, las universidades, sobre todo las públicas, las que no tienen dueño y que lo que deben se lo deben a la gente y no a los dueños, a pesar de todo, todavía siguen siendo la mejor institución creada por la sociedad, cuyo mejor momento en toda su historia parece haber sido el de la segunda mitad del siglo XX, en la época del estado de bienestar, cuando la libertad de cátedra y de investigación estuvo garantizada, no tanto por una declaración escrita, sino por un empleo permanente, y siguen siendo el lugar del privilegio del pensamiento, porque las universidades, no obstante, todavía tienen muchos lugares inmunes a la institucionalización. Las clases, por ejemplo, donde hasta se puede fumar y se puede elaborar un conocimiento absorbente, implicado, comprometido, no separado de la vida, ni de la belleza, ni de la sociedad, y por el cual vale la pena levantarse en las mañanas para ir a la escuela aunque sea lunes, y desde donde se puede proteger a la universidad de sus propias institucionalizaciones, porque ciertamente hay que defender a las universidades de sí mismas. Solamente hay que distinguir muy bien a los pasillos de las oficinas. Ahí va la clave. Los gatos de 3 pies están en los pasillos, los cuadrúpedos en las oficinas, y los gatos encerrados están por todas partes. Muchas gracias. Agradecemos por supuesto al doctor Pablo su conferencia generosa, como siempre. Es un gusto de repente encontrar algunos listos de ideas que se manejaron en diferentes momentos y espacios del Congreso, más o menos participando de la comunicación del doctor Pablo. Supongo que eso es, no sé si es genial que hicimos bien la tarea, y eso es peor. Pero bueno, no sé si hubiera preguntas.
¿Quieres de tu ronco pecho, en lo que llega el micrófono? Allá va, allá va. Sí, pero acércate un poquito más. Tú empiezas a hablar. Bueno, supongo que más que una pregunta en sí es como un comentario. La primera vez que escuché esta conferencia, creo que usted lo sabe, profesor. Sí, yo te iba a balconear ahorita. Mi corazón sangró. Sí. Un poco mucho. Y bueno, o sea, solo quiero decir que pues que me alegra como volver y escucharla desde otra posición, ¿no? Porque hace año y medio más o menos que fue esto, pues estaba como, no sé, o sea, uno cambia de posición, muchas cosas cambian en un año y me alegra como volver con más conocimiento y con más fuerza, ¿no? Para escuchar ese tipo de, pues, no sé, o sea, de visión, o sea, que tienen ustedes. Y bueno, o sea, hace rato en una conferencia, Tania decía que hay que estar alegres de estar en la disidencia, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo con ella. Pero bueno, tengo algo que decir, que quizás la bondad de esta institución, bueno, en mi caso de la UNAM, pues es que, aunque no fuera esa intención, me hizo llegar aquí, ¿no? Y pues, si no hubiera sido como por esa institución, quizá nunca habría como, pues, conocido lo bello que a mi parecer sí es la psicología social. Saludos, profesor. ¿Ya se te pegó el corazón? Está en proceso, sí. Aquella vez que la leí fue a averiguar de qué se trataba la psicología social y luego fue muy enojada conmigo a decirme que cómo le creyó esas cosas. Y debo confesar que estaba yo muy asustado de leer este texto. No fui a perder en medio día en un cine por ahí para que ni yo mismo a mí. Por efectivamente el asunto que tiene, pero mientras la estaba yo ensayando, para que no titubeara yo tanto, me voy dando cuenta de que efectivamente es lo que habíamos planteado mientras lo hacía como una especie de acabose de la psicología social, era una especie de empezose de la psicología social, no como una conclusión, sino como un proyecto de psicología social, un proyecto que diría uno absolutamente abierto, cada quien hágalo como quiera más o menos, pero que puede uno plantear a partir de las críticas o de revisar a su propia disciplina, que como ahorita nos trata mucho, a partir de las críticas a su propia disciplina, plantearla de ahí en adelante. Cuando escribí este texto, yo pensaba, dije, esto es lo último que escribo de psicología social y después ya me dedico a las canciones que salen en el radio y otras cosas. Y después de eso, entre que escribí eso y hoy, ya llevo 2 más sobre psicología social. Parece ser que a mí me funciona como proyecto. ¿Alguien más? ¿Qué? Adelante. Bueno, este llamado que usted hace como que tiene que ver, yo pienso mucho con fundamentos pedagógicos, de construcción de conocimiento, cuando hace el llamado de proteger a la psicología social de su institucionalización, a la vez aceptándola y integrando el conocimiento en una institución, quería pues aclarar, o más o menos que pudiera aclarar un poco, en el caso de que se le pueda dar un nombre
este tipo de llamado que se hace, o sea, nombre a la posición política que tiene que ver, ¿qué tanto se parecería, si es que se le puede llamar o acercar a las mismas propuestas que hace el anarquismo o algo así? No tengo idea, ni quiero tener idea de qué tanto respecto al anarquismo, porque si no se metería uno en un boleto que no es el suyo, más o menos. Perdón, o aclarar nada más algún posicionamiento político para la reconstrucción o la constante reconstrucción y la evolución del conocimiento de la psicología social, ¿no? Sí, bueno, perfecto. Alejandro te sirve el último autor que cité, Tomás Ibáñez, después de acabar con la psicología social, etcétera. Sus textos han sido todos sobre anarquismo, unas cosas maravillosas. Y nada de psicología social. Creo que el asunto político, como lo veo yo en lo personal, creo que mi crítica, y esa sí es fuerte, y creo que uno tiene ahí una cantidad de ejemplos, mientras iba leyendo me iban saliendo de repente los ejemplos, es contra la institucionalización actual de las universidades, en donde ya es una empresarialización de las universidades, una comercialización y mercantilización de las universidades, que eso evidentemente se está reflejando en cualquiera de las carreras, y muy clara en la que me importa, pues en este caso, como ejemplo, la psicología social. Ve uno, por ejemplo, alumnos brillantes, verdaderamente brillantes, que a uno hasta ya le da vergüenza. Ya quisiera no tener unos alumnos brillantes, porque de repente quisieran seguir dentro de la academia, dentro de la docencia, dentro de la investigación, y la respuesta es, ya no hay plazas para eso, y para que uno le pueda conseguir plazas, tiene que estar en las cúpulas de poder, en los grupitos de poder, es decir, se está volviendo una especie de rebatinga, en donde por la psicología social o el conocimiento en general deja de importar, y ahora solo importan el tamaño de los escritorios, los presupuestos, etcétera, quién se agandalla a quién, etcétera, y así sucesivamente, ¿no? Y entonces, quien quería trabajar, solamente aquellos que están cercanos a los grupos que tienen el poder en cierto momento dado son los que podrán obtener plazas, horas, y etcétera, así. Y quien verdaderamente, gente que quiere dedicarse, que le interesa la psicología social como conocimiento, no tiene posibilidades. Eso a uno lo revela como profesor de alumnos, perdón por la redundancia, pero quería resaltar lo de alumnos. Lo ve uno y sí lo resiente uno. Ve uno, por ejemplo, en psicología social o en psicología en general, entre las diferentes. En psicología social es una especie de no a ver quién tiene la razón en discusiones de psicología social, sino a ver quién agandalla, que es el término técnico correcto, científico. A ver quién agandalla escuelas, carreras de provincia, de otras universidades, etcétera. A ver quién pone a sus egresados, a sus alumnos de secretarios, de directores y así sucesivamente. Y entonces lo que se vuelve la psicología social es saber quién va teniendo más puestos de poder. Y entonces uno puede ver más o menos esa guerra, que por lo demás la vamos perdiendo. Gacho. Lo puede uno ver al interior de las carreras de psicología social, en donde de repente ve uno también una cantidad de grupúsculos, grupitos, grupos de uno, etcétera, cosas por el estilo, todo el mundo peleándose, criticándose unos a los otros, etcétera. Parece que está enrarecido, verdaderamente enrarecido, el aire de la academia, de las instituciones, de las universidades, porque se han convertido en especies de mercancías, en seguridades laborales o cosas por el estilo. La psicología social, la posibilidad de discutir de psicología, esto que acaba de decir Iván es muy bonito, en este congreso hubo la oportunidad de esta discusión, donde la gente de repente, eso que Moscovici llama la duda consensual, la duda que cada quien cree que la duda es propia, y de repente se entera que la duda es de todos. Bueno, eso que se está dando a mí me
me parece que está muy bien. Pero efectivamente uno está viendo eso, lo puede uno ver en su respectiva facultad o carrera de psicología y de psicología social, y eso es contra lo que se está uno revelando. La psicología social como conocimiento, la sociedad como algo que importa, es decir, algo en lo cual uno tenga que ver y quiera transformar y se quiera meter la cuchara, está pasando a segundo término. Ahora lo que importa son lo que se llaman becas, PRIDA se llaman, currículum vitae, etcétera, cosas por el estilo, revistas indexadas, cosas por el estilo. Entonces, esa es mi queja, Juan, pero verdaderamente fuerte. No sé qué me habéis preguntado. Bueno, son las 7:04, ya no tenemos tiempo para preguntas, pero enseguida demos por favor 5 minutos para organizarnos aquí, etcétera, y dar paso a la clausura del evento. Muchas gracias al doctor Parro, nuevamente muchas gracias a ustedes, y antes de dar paso a 5 minutos les voy a pedir a los participantes que demos un aplauso a la gente que estuvo asistiéndonos en todos los escenarios. Ahora sí, medios no se hubiera logrado el